A la mitad de la madrugada, una mujer sería despertada por una fuerza inexplicable, de la que al poco tiempo se daría cuenta que se trataría de una siniestra entidad de ojos grandes con sombrero. Durante una madrugada de 1984, en un suburbio de las afueras de Burgos, Alemania, una mujer de nombre Franziska Mintz se hallaba profundamente dormida en su departamento. La habitación en la que estaba no se encontraba completamente a oscuras, ya que cerca de su ventana se ubicaba una farola que dejaba pasar algo de luz. La mujer estaba totalmente dormida. No obstante, algo, no sabe qué, la saca de su profundo sueño. Algo desconcertada, comienza a inspeccionar el entorno, solo que al poco rato y de manera repentina sentiría un pavor absoluto. Este sentimiento acompañado con lo que describió como un soplo de viento cerca de ella y con una extraña sensación de que su puerta se había abierto. En ese instante quedaría paralizada. Su ritmo cardíaco se aceleraría del miedo al escuchar una especie de pasos que se acercaba a su cama. Esto no le impediría girar la cabeza de manera brusca y querer observar qué sucedía. Al efectuar este movimiento, pudo ver que realmente alguien o algo se encontraba ahí, observándola a la mitad de la madrugada. Era extraño y casi imposible que alguien entrase a la habitación, ya que según la mujer, todas las noches antes de ir a dormir, cerraría la puerta con llave como era habitual. Y para prevenir cualquier situación, Franziska se daría cuenta que esta persona o esto se hallaba ahí tenía un aspecto que le resultó familiar a un personaje de televisión. Y lo comparó con el actor llamado Humphrey Bogart. Esto, ya que la luz de la farola hizo que ella pudiese distinguir algunos rasgos del individuo. Las más notables es que parecía portar un sombrero, tenía una especie de abrigo grueso y lo que describió como anteojos de sol oscuro. Dichas características, por alguna razón, se les hacían curiosas, ya que es algo ilógico que a la mitad de la oscuridad alguien lleve lentes oscuros. Lo más extraño y aterrador sería su rostro, un rostro bastante alargado y delgado. Carecía de nariz, teniendo solo dos orificios que serían sus fosas nasales. Su boca era muy pequeña, casi como una hendidura. El rostro en general era bastante pálido, pero lo más estrafalario serían sus ojos, ya que notó que sobresalían de las gafas, queriendo decir que eran unos enormes ojos que según describen eran completamente negros. No pudo ver más detalles adicionales al respecto, pero esta visión la dejaría totalmente marcada. Al poco rato que ella lo observa, se percata que este ser empieza a desplazarse hacia ella sentándose en la cama, intentando levantar la manta que cubría a la mujer. Este acto la lleva a no soportar ver más y tratar de mirar hacia otro lado. Estaba prácticamente congelada del miedo. Casi no podía ni respirar. Describiría que le entró un frío insoportable por todo el cuerpo, como un escalofrío, pero más intenso. En el momento en que ella volteaba a otro lado para no ver más, relata, al parecer, se volvería a dormir o se desmayaría, ya que no recuerda qué sucedería después, puesto a que se levantaría a la mañana siguiente sin tener recuerdos de lo posterior, observando y revisando cada espacio de la habitación para saber si fue abierto en la noche, dándose cuenta que todas las puertas del dormitorio se hallaban cerradas como siempre. Les voy a comentar
una historia, para mí es una anécdota que se vivió hace muchos años atrás. Resulta que un hermano mío trabajaba en las afueras del pueblo, de Leticia, bien en los kilómetros. Y él trabajaba en todo el día y llegaba a la casa como tipo medianoche. En una de todas esas veces que él iba a trabajar, ya llegando cerca al cuartel de infantería, ahí lo dejó el carro que los transportaba a ellos y él trabajaba haciendo ladrillo. Entonces nosotros éramos pequeños, éramos tres los mayores de la casa. Entonces él cogió y se bajó ahí al frente prácticamente del cementerio del pueblo. Y él se bajó de ahí y salió caminando normal. Imagínate esas calles a esa hora de un pueblo, eso es un fantasma, pueblo fantasma, silencio total. En ese tiempo imagínate que no había tantas cantidades de motos como hay ahora. Y entonces él se venía caminando cansado de trabajar todo el día porque le hacía ladrillos. Bueno, entonces pasó cuando ya había caminado una distancia bastante grande, porque de ahí de la casa del cementerio, de ahí del cementerio a la casa de nosotros siempre era largo el trayecto. Cuando ella había caminado por ahí unas 2, 3 cuadras más o menos, él sintió que alguien venía detrás de él. Entonces él se sorprendió y dice, pero ¿quién es que viene detrás mío? Porque yo siento que alguien camina detrás mío. Y entonces él paraba. Cuando él paraba, también la persona que venía atrás también detenía el paso. Ahí sí, y seguía él caminando y ¡pum! Pero por todo el centro. Pero como te digo, era un silencio total, entre semana, imagínate. Y entonces llegó en cierta distancia, él voltea, cuando él voltea así, venía un viejito, un ancianito, pequeñito, bien viejito, con una nariz grandotota, un enanito, era un duendecito que venía disque jugando fútbol, venía jugando y lo estaba acompañando mi hermano. Mira, y cuando mi hermano lo volteó así, disque para verlo, el viejito le alcanzó a decir que pues que se tranquilizara, que él era don Juan, que él era don Juan. Cuando él escuchó eso, entonces él aceleró el paso con más fuerza porque sintió mucho miedo, muchísimo miedo. Entonces él empezó a acelerar el paso casi corriendo para llegar a la casa. Y el duendecito ese detrás de él corra también. Imagínate, tú te puedes imaginar ver un animalito, un bichito de eso, un duendecito de esos a las 2, 1 de la mañana, jugando fútbol ahí en la calle y persiguiéndolo a uno. Entonces mi hermano alcanzó a llegar, yo me acuerdo tanto que estaba mi madrecita, todos estábamos, éramos como cuatro nomás en la casa, porque mi familia es una familia numerosa. Entonces cuando nosotros sentimos fue el estruendo llegando ahí al pie de la puerta, entonces nosotros nos levantamos, mi mamá se levantó, mi papá todo asustado, entonces mi hermano cayó como desplomado ahí, y después que mi mamá le abrió la puerta y le preguntó qué había pasado, entonces él contó el cuento, que él había visto de tal parte, un viejito que venía persiguiéndolo a él, jugando fútbol, pero dice que era un viejito horrible, y todavía le dijo a él que él se llamaba Don Juan. Entonces el hombre quedó curado. Él dijo, no, yo no voy a volver más a salir a esos trabajos así tan... A mí me dio mucho miedo, yo no quiero saber más de eso, pero que él era muy rebelde también. Y entonces mi mamá le dijo a él, pues, de que él tenía que cambiar porque él era muy rebelde con nosotros y con toda la casa. Y el hombre le cuenta que el hombre quedó, mejor dicho, no quiso saber nunca más porque de vez en cuando se comenta la situación de que hay en ciertos sectores de ahí de Leticia que, que la gente ve y escucha, ¿no? Pero hay gente que sí lo han visto, que hay diferentes sectores. La otra que le tengo que contar también, eso nos contaba mi papá. Él era de Túquerres, ya hace muchos años partió. Y él era un personaje muy dinámico, él nos contaba muchísimas historias, demasiado. Él era
Él era muy, él nos contaba todas las anécdotas de él cuando él era joven. Y qué, y entonces el trabajo de él allá en Ipiales, la abuelita mía, ella decía que él tenía, todas las tardes él tenía que salir a llevar a las ovejitas a cierta distancia de un desierto. Siempre tenía que llevarlo todos los días y recogerlo a una hora determinada. Entonces mi papá era un muchacho joven, entonces él era pastorcito, ¿no? Entonces él cogía y él ya sabía la tarea que él tenía que hacer todos los días prácticamente, él cogía y empezaba a llamar a las ovejitas y se iba y las dejaba en ese sitio. Siempre era distante, distante de ahí de la casa de mis abuelitos. Y nunca le había pasado nada, él siempre iba y venía y él ya sabía la hora y recogía a las ovejitas, eran las 5:30 de la tarde. Aproximadamente a esa hora ya estaba regresando con los animalitos. Y un día de tantos, entonces mi abuelita le preguntó que qué había pasado, que se estaba demorando mucho. Entonces él llegó muy asustado, demasiado asustado, llegó ya con las ovejitas y le dijo a mi abuelita, o sea, la mamá, que ella no quería volver a hacer ese trabajo porque es que en cierta parte del desierto, un solitario, imagínate, las 5:30 de la tarde, es que el sol ya ocultándose por ese sector, ahí él escuchó, él paró y escuchó en el medio de ese silencio total, él escuchó la risa de niños. Papá empezó a escuchar esas risotadas de los niños. Entonces papá dice, pero eso dónde será? Aquí en este desierto no puede ser, no puede ser esto. Entonces mi papá paró y empezó, porque él era muy curioso, entonces mi papá empezó a caminar despacio, entonces cuando mi papá subió y empezó a observar por dónde era que los niñitos se reían. Cuando la sorpresa más grande, cuando mi papá se da cuenta que voltea, habían dos niños, póngale de unos 2, 3 añitos, jugando en pleno desierto, ya ocultándose el sol, unos con unos sombreritos grandes, jugando, tirándose arena uno al otro y se reían. Los ojitos, mi papá los vio, los ojitos azulitos, y sus labios, esos como los rosaditos. Dice que qué criaturas tan lindas. El cabello era todo amarillito, todo ensortijadito. Entonces cuando mi papá vio eso, le faltó paticas para correr. Y entonces llegó allá a la casa de la abuelita y le preguntó a mi abuelita, mamá, ¿qué es lo que está pasando? Mire que yo vi esto y esto y esto. Entonces mi abuelita le dijo, mijo, afortunadamente usted los vio primero porque esos son los duendes del desierto, porque donde ellos lo hubieran visto primero a usted, se llamaba, porque usted se desaparecía y nosotros no sabíamos nada de usted. Entonces él dijo, ¿cómo así, mamá? Sí, mijito, porque esa es la historia de los duendes. En ese sector, todo ese sector, a esa hora, hay muchas personas que se han desaparecido porque ellos son los primeros que miran a las personas, pero como tú fuiste afortunado y los viste primero, entonces, gracias a Dios, no pasó nada, hijo.